bueno que siga con nosotros, 7:44. Quiero contarles que el próximo miércoles 27 de julio habrá un foro presidencial donde los candidatos a la presidencia del país van a hablar sobre el campo, sobre la situación agraria. Es la primera vez que se va a realizar un foro de estas características, tomando en cuenta la importancia que el campo tiene para Guatemala, la realidad agrícola cuál es y que está integrado dentro de las plataformas de cada uno de los gobiernos, y lo van a responder, lo vamos a transmitir en vivo a partir de las 2:30 de la tarde del próximo miércoles, porque nos preocupa el campo, porque queremos saber si realmente se cumplió o no se cumplió. Usted recordará algunos acuerdos adquiridos, 7 puntos fundamentales por parte del Poder Ejecutivo con la plataforma agraria. ¿Qué pasó con ese tema? ¿Qué pasó con la Ley de Desarrollo Rural? ¿Qué pasó con los compromisos adquiridos para darle crédito a muchas familias que viven del campo? Pues hoy queremos hablar de ese tema, para irnos anticipando. Está con nosotros Clara Arenas, de Plataforma Agraria, e Israel Macario, también de Plataforma Agraria. Bienvenidos, buenos días. Gracias. Buenos días, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. ¿Qué pasó con la cantidad de acuerdos que hace 3 años, estaban allí comprometidos por parte del Poder Ejecutivo y que eran muy importantes para ustedes? Nosotros tenemos que decir que lamentablemente estos acuerdos no fueron cumplidos y nos preocupa muchísimo que no hayan sido cumplidos, porque lo estamos viendo como una tendencia en el Estado guatemalteco. Es un problema con el gobierno actual, pero es un problema de tendencia con el Estado guatemalteco, del incumplimiento de acuerdos, sobre todo los relacionados con los temas agrarios, los temas de desarrollo rural. Entonces, los acuerdos que se firmaron con este gobierno, con el gobierno de Álvaro Colom, no fueron cumplidos. Se firmaron en el 2009, se les dio seguimiento, se intentó impulsarlos una y otra vez, y ninguno de ellos fue cumplido. Entonces, sí es una preocupación enorme. ¿Qué pasa con el Estado guatemalteco y la situación en el campo? Cuando empezamos a desmenuzar algunos de esos acuerdos, uno muy importante era condonar la deuda agraria. Debemos recordar que esto beneficiaría a una gran cantidad de familias. Bueno, 3 años han pasado. ¿Cuál es la realidad hoy de esas más de 10.000 familias, por supuesto, que se verían beneficiadas con algo que no se ha cumplido? Algo importante a rescatar en este proceso no es total la condonación. Hay una propuesta consensuada en todo el sistema de las organizaciones sociales, de que el gobierno, a través del Fondo de Tierra, reconozca los errores que han cometido, ¿no? Que ellos pudieron muy bien invertir en las fincas que han dado a la gente, acompañarles en inversiones y asistencia técnica, que no fue. Pues la población propone pagar el 25% y el 75%, pues el gobierno asume su responsabilidad, ¿no? Hoy por hoy la gente vive una situación tan difícil, tanto emocional, psicológica y también alimentaria, porque no cuenta con el acompañamiento técnico, ya, financiero, ni la asistencia en nada, y total abandono para la gente, en este caso, la que no pueden salir de donde están. Hay propuestas viables, estudiadas, fundamentadas legalmente, donde el gobierno pueda responder, el Estado pueda responder a las comunidades, y que hoy por hoy no las hacen. Cuando hablamos del tema legal, la Ley de Desarrollo Rural era otro de los compromisos, por todos los beneficios y por todo lo que implicaba, incluía y traería a la gente del campo guatemalteco. ¿Por qué es tan importante esta ley y qué pasó con la misma? Bueno, la importancia de la ley está sobre todo en que la política pública ponga atención en el desarrollo rural, sea una política pública específica que entonces trate de entender la problemática rural. Esa es, digamos, la importancia política. Tiene otra importancia también que vale la pena mencionar, y es que esta propuesta de ley es de consenso de las organizaciones sociales, y fue de consenso con el Ejecutivo. Entonces, impulsarlo en el Congreso debió haber sido algo que fácilmente podía hacerse, porque era una propuesta de consenso. Y era una prioridad, me imagino, para el sector del campo. Exactamente. Entonces, sin embargo, en el Congreso se queda estancada y no camina. Esto también es un mensaje muy singular. Yo aquí sí quisiera entonces subrayar el tema de qué pasa con los diálogos como mecanismo político. ¿Qué pasa con el diálogo y el consenso como mecanismo político? Ustedes a lo largo de estos 3 años tuvieron la oportunidad, me imagino que sí, pero como plataforma agraria, de volver a plantear a las autoridades, decir, bueno, hace 3 años se iniciaba el gobierno, una mesa de diálogo, discutimos, hubo consenso, se planificaron acciones concretas, 7 puntos específicos, entre ellos otorgamiento de créditos a través del Fondo de Tierra para una gran cantidad de familias que tampoco nunca llegaron. A lo largo de estos 3 años, ¿qué pasó con ese reclamo? Bueno, ya pasó un mes, pasaron 2 meses, pasó un año y no pasa nada.
¿Qué ha pasado en ese diálogo con el Ejecutivo en relación al tema? Lo que ha pasado es un total desconocimiento de parte del Estado y Gobierno hacia las comunidades. ¿Desconocimiento o desinterés? Porque por ahí... Yo diría desconocimiento e interés es un total de acumulación, ¿no? Quizás me atrevo a decirle de desconocer aquello que le diera la confianza. Ya, hoy por hoy, quizás viene el castigo para eso, pero vale importante decir, la población en sí, las organizaciones en sí, hicieron propuestas. Te estoy hablando también quizás de la deuda Chortí, que hubo un total proceso de consenso a nivel de todas las organizaciones implicadas en el sistema de diálogo, llevaron tiempo, se propuso la propuesta viable del mecanismo financiero, desde la operativización, de la asistencia técnica, ya simplemente era para ejecutarla. No se hizo. Habla usted de la política de desarrollo integral, de la iniciativa de ley, todo un proceso no se hizo. Las propuestas que nosotros dimos al gobierno, las que él firmó, toda una propuesta viable, técnica, financiera, se le hizo una propuesta incluso al gobierno de cómo poder atender, porque no tenían, se las facilitamos todo. Ni por más, no logró nada, no se logró nada. Viene lo que decía la compañera Clara, la preocupación de gobiernos atrás. Y vemos y vamos evaluando de que periodo tras periodo deja mucho que desear con el incumplimiento que está generando los gobiernos y el Estado también. Es una preocupación enorme, ¿no? En este caso. La situación es crítica porque debemos recordar también que en estos 3 años los embates climáticos también han ocasionado mucho problema, el tema de la sequía en distintas regiones del país, o sea, no es solamente el incumplimiento de herramientas legales o de líneas de acceso a crédito, sino también toda la realidad territorial que hoy se está viviendo y que tienen qué realidad al campo guatemalteco, porque yo creo que la gente de la ciudad no comprende todavía la realidad y la importancia que tiene el campo para el país, una zona netamente agrícola, una zona con un clima privilegiado para poder producir y exportar al resto del mundo que hoy está requiriendo más productos frescos y sin embargo el campo está olvidado. ¿Cuál es la realidad del campo hoy? Es una realidad, yo creo, de total desatención, es una realidad de desnutrición crónica. Yo creo que eso comienza a entenderse ahora en el país. Y yo creo que un tema muy importante a analizar es el tema de la seguridad alimentaria, del que se ha hablado bastante, pero que en lo profundo quiere decir debemos tener autonomía incluso biológica con nuestros alimentos. El campo es el que nos alimenta. El campo, claro, puede exportar, pero es el que alimenta a la población guatemalteca, alimenta al país. Y la realidad en el campo es que no vemos ninguna preocupación, ninguna prioridad a ese elemento. Entonces, estamos a veces con comunidades sin alimentos, con comunidades que están sin posibilidad de producir, sin facilidades para hacerlo. Y aquí podemos hablar desde los alimentos básicos que consumimos hasta los productos de exportación. Es una amplia gama de posibilidades que hay en el campo que debemos comenzar a analizar desde el tema de la seguridad y la autonomía y la soberanía alimentaria hasta las posibilidades de exportación. Y debemos tener una capacidad de mezclar todas estas prioridades y de apoyar el campo así. Pero tenemos un sistema que nosotros, para decirlo rápidamente, hemos denominado anticampesino. No hay un sistema financiero que piense en la lógica y la realidad campesina. No hay un sistema de apoyo técnico que se nutra del conocimiento campesino. Por ejemplo, la diversificación de cultivos. Claro. Es una de las estrategias campesinas más clásicas. En Guatemala cada vez se camina más hacia una homogenización de cultivos. ¿Qué pasa? Hacen estas declaraciones, se conoce esta falta de resultados, lo que prosigue en esta etapa de gobierno, en estos 6, 7 meses que le queda a la administración Colón, pero también pensar en lo que se le viene al futuro gobierno en relación a compromisos que están ahí pendientes y necesidades latentes del sector agropecuario del país. Lo que pensamos en esta forma es que los aspirantes a ser gobierno, que integran en sus planes temas de desarrollo rural. Ya tenemos la política consensuada, ya hay una iniciativa de ley. Ya tienen la ruta a seguir, ya digamos. Ya hay un camino diseñado, ¿no? Ya hay un camino diseñado. Aquel que no quiera andar por ese camino simplemente no quiere. Ya. Lo peligroso es no simplemente el alimento al campo, el alimento a todo Guatemala. Claro. Ya, porque todos comemos, ¿no? Si no se produce alimentos sanos desde las comunidades, desde el campo, pues qué alimentos sanos vamos a dar al casco urbano.
¿ya? Si no se diversifica el cultivo, pues ¿qué es lo que come también la ciudad? ¿Ya? Si no hay alimentos diversificados y sanos. Si comiéramos todos de palma africana, pues qué bueno. Si comiéramos todos, en ese caso, de caña de azúcar, pues qué bueno. Pero todos no comemos de ello. El cuerpo no necesita solo de palma africana, no necesita de caña de azúcar. Claro. Y de ahí entonces la importancia, en ese caso un llamado a todos los políticos, ¿no? Candidatos hoy por hoy, de tomar la iniciativa de ley y hacer y dar presupuesto, ¿no? Asignar un presupuesto para que la política de desarrollo rural integral sea aplicada y que responde realmente a un programa que le llama Plataforma Agraria Traje a la Medida. Bien. Que responde directamente a las comunidades de sus necesidades. Clara, unos segundos más antes de terminar la entrevista, ¿cómo la concluimos? Bueno, yo con una nota de preocupación, en realidad, porque nosotros hemos establecido que el Estado guatemalteco es un Estado con poca memoria y con memoria selectiva. Entonces, hay acuerdos firmados. Nuestra experiencia de gobierno a gobierno es que el gobierno que llega desconoce los acuerdos firmados, hay que comenzar de cero, hay que comenzar a explicar otra vez cuál es la situación, y ese proceso de explicación y negociación toma generalmente 3 años. Qué triste, ¿no? Es muy triste, y es una nota de preocupación. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Usted escuchaba el reclamo de la Plataforma Agraria, hoy Clara Arenas y Israel Macario con nosotros, a raíz de esto que no se ha cumplido, pero insisto, el campo guatemalteco tiene una gran importancia para el país y creo que tendremos una gran oportunidad el próximo miércoles de escuchar las propuestas de candidatos y precandidatos a la presidencia para conocer dentro de su plan de gobierno qué piensan hacer con el campo. Y aunque usted viva en la ciudad, no crea que no le implica o que no tiene alguna consecuencia las políticas que se apliquen al campo guatemalteco, porque son una parte fundamental del eje económico del país. El próximo miércoles, a partir de las 2:30 de la tarde, los candidatos a la presidencia responden sobre las políticas agrarias para Guatemala. No se lo pierdan. Vamos a una pausa, ya volvemos.